Hola, ¿qué tal? Estamos en Núcleo, una conversación pública, hoy con Antonella Marti, politóloga, conferencista y una gran colega, también una gran periodista que ha profundizado mucho de sus estudios en este texto, La Nueva Derecha, una nueva tendencia mundial. ¿Cómo le va, Anto? Muy bien, Roberto, muchas gracias. Bueno, contanos un poquito en detalle qué intentás en este texto contarnos a través de tus investigaciones y tu crónica. Bueno, teniendo en cuenta el contexto global con este fenómeno, el auge de estas nuevas derechas, modelos que apelan a la política a partir de la religión, un fenómeno que vemos a lo largo del mundo, políticos de todo tinte, pero en este caso específicamente tratamos el auge de estas nuevas derechas desde un Donald Trump, desde un Santiago Abascal en España, Javier Milei en Argentina, Giorgia Meloni en Italia. Entonces, intentar demostrar por qué este modelo representa una amenaza para la democracia y qué podemos hacer para atajarlo. ¿Qué es la nueva derecha? Si vos tenés que por lo menos plantearnos en un escenario sintético, ¿qué es la nueva derecha? Bueno, la nueva derecha, de hecho, los mismos militantes o políticos que utilizan el término, ellos se autodefinen así, muchos de ellos, y es una especie de renovación de un conservadurismo típico de siempre, pero reforzado a estos tiempos, ¿no? Radicalizado, por supuesto, radicalizado y además con estos tonos de violencia y viralización que le suman las nuevas herramientas de estos tiempos que son, por ejemplo, las redes sociales. En eso entramos en la famosa cultura del meme, ¿no? Esta viralización de los discursos de odio que abundan mucho en las redes sociales hoy en día. No solamente es una forma de pensar, sino también lo ves como una forma de expresar lo que uno piensa, digamos, esta cuestión de la estética y también la ética política. Sí, claramente, claramente. De hecho, otra vez, cuando nosotros vemos cuáles son los modelos, los esquemas, los tipos de poder a los que recurren, entramos nuevamente, siempre digamos, el hilo conector detrás de todo este modelo de la nueva derecha siempre va a ser la religión, siempre va a ser el uso fanático, además de la religión en la política. Nosotros sabemos que la historia de la humanidad, digamos, los peores momentos, los momentos donde más sangre hubo, digamos, eso se dio prácticamente cuando la religión estuvo unida al poder del Estado, al poder de la política. La Edad Media, las Inquisiciones, las guerras religiosas, los últimos siglos también lo demuestran. Actualmente también el mundo vive muchos procesos que están atravesados por este tipo de contextos. Pero claro, el punto está en que en determinados momentos estos modelos, este auge de la nueva derecha, intentan hoy, a través de esos distintos textos religiosos, aplicar o usarlos como una brújula moral o una guía política para llevar adelante distintos proyectos que, claro, si tu guía es una guía conservadora, religiosa, que de hecho viene de un modelo de libros, los llamados libros sagrados, ¿no? Libros escritos mucho tiempo atrás y que si uno los lee, bueno, tienen tintes bastante complicados, digo, si uno lee al Dios de la Biblia incluso, pero digamos, cuando uno utiliza eso como guía moral para la política, vas a atravesar automáticamente los derechos de las minorías, el rol de la mujer, los derechos LGBT+, todas, incluso en el caso de los migrantes, muchas de estas cosas que hoy se viven, ¿no? Digamos, en este concepto, digamos, de este tiempo, la religión involucrada en la organización de una sociedad con herramientas políticas, ¿qué rol le cabe al Papa, al catolicismo, a las tradiciones de tal vez la religión con más seguidores en el mundo? Ujú. Bueno, y de hecho en eso hay un otro fenómeno que también está en auge, que es el de distintas, digamos, lo que se llamaría el fundamentalismo evangélico, que también está apareciendo en distintas sociedades en América Latina, América Central. De hecho, hay una presencia muy, muy fuerte en el caso de Brasil también, donde, digamos, distintos partidos o incluso partidos opuestos se disputaban los votos de los seguidores. Y el punto yo creo que también está ahí, ¿no? Porque al final esto se termina convirtiendo, cuando la religión está en la política, se termina convirtiendo también en un modelo, en una forma, en un mecanismo
de control, en un mecanismo de poder incluso, ¿no? Y por eso a mí me gusta mucho hablar o poner tal vez los ojos en el propio ejercicio del poder, en cómo se ejecuta el poder, cómo, bueno, de hecho Michel Foucault lo analizó con profundidad, ¿no? En el siglo pasado, cómo el poder prácticamente está en todas partes, atraviesa todas las relaciones de la sociedad y hablaba, ¿no? del panóptico, ¿no? Que es un concepto que a mí me parece muy interesante. La idea del panóptico era un modelo de cárcel propuesto en su momento por Jeremy Bentham, que era una especie de, digamos, de prisión circular que tenía en el centro una torre de vigilancia, ¿no? Como sabemos, y desde ahí, digamos, los presos lo que importaba era que se sintieran que los estaban observando todo el tiempo. No importa si había un vigilante que los miraba o no, era la cuestión de sentirse que estaban siendo vigilados. Entonces, a partir de eso entendemos como, digamos, ejercicio o ejecución del poder, donde simplemente sentir que te observan alcanza para vos empezar a autocontrolarte, autorregularte y empezar a crear tus propias prisiones mentales, ¿no? Y eso ha pasado a lo largo de la historia. Es muy interesante. En la mesa, además del libro, tenemos, y las tazas con café, tenemos un teléfono, en el tuyo en este caso. Ayer el gobierno, o en este tiempo el gobierno está planteando un escenario de investigación federal novedosa, que es intervenir la escena privada, inclusive a través del no permiso de la justicia, que pueda intervenir tu teléfono. Por ejemplo, vos que pensás que el poder utiliza las tecnologías inclusive de la sociedad de consumo, del propio mercado, como puede llegar a ser un teléfono, un smartphone, sus aplicaciones, con esa finalidad de tener en ese panóptico esta cuestión de, en la centralidad de una mano, tener el movimiento del planeta? Claro, es otra vez, otro mecanismo de control donde se van retroalimentando, ¿no? Lo que está detrás y lo que está dentro de del propio teléfono, la información que se maneja, las redes ¿Qué te sociales. gusta, qué no? Exactamente, se sabe prácticamente todo. Y bueno, y fíjate que es una idea de libertad bastante extraña, ¿no? La que vemos hoy en día, porque otra vez, caer a controlar, a vigilar, a revisar teléfonos, lo mismo está pasando ahora en el caso bueno, en Estados Unidos, donde los niveles de persecución hacia personas inmigrantes e incluso te diría que hasta no inmigrantes, ayer veía que detuvieron hasta un ciudadano, una persona que había nacido en Estados Unidos y todo solamente por hablar en español. Entonces, estamos entrando en un mundo muy complejo y muy peligroso. Muy peligroso, es un momento bueno, que recuerda o resuena con distintas épocas del siglo pasado, ¿no? Entramos en esos procesos, por ejemplo, siempre lo planteo así, los años 20, una década bastante abierta de liberación en muchas cuestiones sociales. Después, ¿qué pasa? Aparecen los años 40, 50 con ese conservadurismo fuerte, radicalizado incluso después de la Segunda Guerra Mundial, la visión de los años de revista de los años 50, papá, mamá, hijos, cada uno tenía un rol, la mujer tenía un rol muy acotado en la sociedad, como fue a lo largo de la historia, ¿no? ¿Y hoy Siempre. cuál es el modelo perfecto hoy de esa sociedad observada y regulada por un poder que quiere ser todopoderoso? No, y estamos otra vez, siempre una especie de cuerda, ¿no? En la que la nostalgia, en la que modelos como otra vez planteamos los de la nueva derecha en este momento de la historia, eh, cuando hay avances, en términos de derechos humanos, de libertades, cuando aparecen movimientos sociales que luchan por avanzar, por adquirir y por recuperar muchos de sus derechos que fueron arrebatados por el poder, por las jerarquías de poder durante mucho tiempo, siempre que se da un paso hacia adelante va a haber una fuerza, una nostalgia que intente tirar eso hacia atrás, ¿no? Y es lo que pasa lo que hablábamos recién de las épocas, ¿no? Fíjate, los 50. Después, ¿qué pasa? Tenés los años 60, los años 70, épocas de liberación, donde se empieza a poner en jaque esa idea del status quo, y después 80, 90, el conservadurismo, entramos otra vez en esos modelos, ¿no? Y fíjate otra cosa, el caso de los años 50 también es muy interesante porque es una etapa que admira mucho estas nuevas derechas, o incluso los años 80 también, pero la visión de los propios años 50, donde está el auge del macartismo, ¿no? De Joseph McCarthy, que fue El el anti. famoso senador norteamericano que impulsa una persecución
represión dentro bueno, del propio Estado y afuera en las calles también, hacia personas que no estaban de acuerdo con su visión de la vida. Y en ese momento es la idea del comunismo, ¿no? La persecución a cualquier cosa que no les gustaba era comunismo. Y hoy estamos viviendo lo mismo. Hoy estos personajes, para ellos, no sé, los derechos humanos son comunismo, los avances de la mujer, de que poder... La agenda woke, de- como le dice. todo eso es para ellos la llamada agenda woke, ¿no? Que además el concepto woke yo lo reivindico mucho porque de hecho viene de una canción de Lead Belly de 1938 que se llama Stay Woke, que es mantenerse alerta, que la presentaba en un momento, un contexto en el estado de Alabama, por ejemplo, donde existía, ¿no? Con fuerza esa segregación. No nos olvidemos que Persecución racial. Estados Unidos es un país que se hizo, estuvo basado en la propia esclavitud, ¿no? Y cuando termina la esclavitud, el racismo es una consecuencia de lo que fue ese proceso atroz, horrible, que existió durante mucho tiempo a lo largo de toda la historia, pero hasta hace muy poco no se vivía eso. Entonces el racismo quedó como una consecuencia y hoy todavía se está pagando eso, todavía existe el racismo en muchas de nuestras sociedades. Yo diría que en la sociedad argentina también se vive eso. Hay una pulsada grande. ¿Qué característica tiene que tener el nuevo líder de la nueva derecha? ¿Qué perfil tienen en común quienes lideran estos espacios de pensamiento? Bueno, el primero yo diría es el tono místico, el personaje que necesita rodearse de aduladores, de personas que lo aplaudan, donde... ¿Eso es ensayado, actuado o es genuino? Son así. Yo creo que es un poco y un poco, ¿no? Porque también aparece el rasgo de la personalidad narcisista. Creo que esto es algo que se ve en todos estos personajes, desde un Javier Milei, me acuerdo subiendo fotos como si él fuera Napoleón Bonaparte, o el propio Donald Trump saca una foto que se armó con inteligencia artificial, donde tiene las manos bueno, Jesús en su espalda y lo está protegiendo. Entonces están todo el tiempo jugando con estos tonos místicos, ¿no? Donde ellos son los profetas, donde ellos son los mesías que son los enviados de un Dios, porque todos hablan de eso. De hecho, el mismo Javier Milei dice que Dios le dio este mandato de tener que ser presidente y salvar a la Las fuerzas Argentina del cielo. y las fuerzas del cielo. Entramos otra vez en eso, que es algo, digamos, totalmente terrible. ¿Sabes qué me acordaba ayer en el cierre de la final de la Copa América del año pasado, donde de hecho en la introducción, apenas abren en la apertura, hay un pastor y se hace una bendición al partido y se da todo un sermón sobre Cristo. Y entonces entramos otra vez, estamos mezclando todo con la religión, ¿no? Y creo que eso tiene que ser más que nada una cuestión personal. No debería, bueno, yo soy atea en mi caso, pero uno no tendría por qué estar involucrando determinadas cuestiones en lugares que, incluso en el caso de la política, otra vez, que no tienen nada que ver. Y fíjate, uno de los procesos que atraviesa es el famoso 6 de enero de 2021, que fue un antes y un después. Hubo un antes y un después en ese momento en Estados Unidos. Todos recordaremos en Washington cómo se toma, estas hordas fanáticas de Donald Trump toman, incentivadas también por él, el Capitolio, algo que no creo que nadie se hubiese imaginado en ningún momento. Y estaba repleto de banderas confederadas, de cruces, de las banderas de la viborita, ¿no? Las banderas libertarias. Entonces, digamos, personas que reivindican y que forman parte hasta del propio Ku Klux Klan, ¿no? Estamos hablando del auge del supremacismo blanco, que esto no, digamos, es real. Esto está pasando en la política estadounidense, y esto se va replicando a lo largo del mundo con fanáticos y también militantes, ¿no? Porque otra característica que tienen estos personajes es que siempre necesitan de esos seguidores, ¿no? De esos seguidores que los militan, que los apoyan. Y en el caso de la nueva derecha está el auge de estos conocidos como incels, ¿no? ¿Qué son los incels? Bueno, los incels son varones jóvenes, célibes, involuntarios de alguna manera, que culpan a las mujeres por no poder tener relaciones sexoafectivas con ellas, porque sienten que no son elegidos, y
entran, están... ¿No pasa un poco eso? Y participan mucho en foros, foros como, bueno, está 4chan, hay varias cosas ahí de la web, un poco más bien profunda, digamos, pero donde se van retroalimentando, ¿no? Mensajes misóginos, Ujú. donde está este rechazo, otra vez, lo que decíamos antes de la cuerda, ¿no? De la nostalgia, porque esta nueva derecha en gran parte y mucho de este movimiento de los incels aparecen precisamente frente al avance en este momento del feminismo. O sea, son una respuesta, son un Ah, mira. antifeminismo. O sea, Ujú. es el auge de O la... sea, no es un machismo o un neomachismo, sino que es algo nuevo. Es una respuesta a esta nueva ola del feminismo, pero con las connotaciones misóginas, o sea, con el machismo que existe Mira. desde siempre, ¿no? Y tienen además, bueno, ellos se dividen los hombres beta y los hombres alfa, los machos alfa, y siempre son aspirantes bueno, a convertirse, ¿no? En esos machos alfa, con la barba y los fuertes, y hablan de Dios, patria y familia, pero bueno, ninguno tiene familia, ninguno tiene hijos, ninguno conoce el afecto, o sea, son personas que también están muy rotas y por eso yo insisto mucho en abordar esto desde la educación, desde el amor, desde la empatía, el rol que tienen incluso las escuelas, ¿no? A la hora de abordar incluso el bullying, porque esto pasa mucho. Estas personas hacen bullying, reciben bullying. En el caso de Estados Unidos, los tiroteos masivos que vemos en las propias escuelas y las universidades, siempre son varones blancos bueno, que están atravesados también por esta cultura de los foros y del movimiento incel en ese sentido. Ujú. Viajás mucho por el mundo, tenés un contacto con la experiencia política viviéndola y caminando esos lugares. Viviste mucho tiempo en Washington, trabajaste en fundaciones de pensamiento político. ¿Cómo estás viendo este tiempo en donde, bueno, a cada minuto pareciera estallar una guerra peor a la anterior? Bueno, un mundo en el que yo sigo, bueno, cada tanto viajando y la verdad que es complejo porque lo pienso, digo, 10 años atrás, cuando empecé a involucrarme un poco en movimientos, en distintas organizaciones, que era un mundo bastante distinto al que es hoy. Entonces siempre, bueno, insistía mucho en la idea de la libertad, de respetar la libertad en su totalidad y desde distintos modelos aparece un conservadurismo que va copando la escena, que, insisto, lo que pasó en Argentina tarde o temprano iba a pasar, estaba todo dado para que pasara, y también forma parte de una ola, ¿no? Porque esto digamos, esta famosa ola, cuarta ola de estas derechas en este momento, eh, donde sí, otra vez, nos encontramos con líderes que buscan ser ellos los únicos adorados, buscan adoración, tienen estos tonos narcisistas, es el culto es el yo, ¿no? El todo el tiempo ser visto, ser adulados y es terrible, ¿no? Porque uno ve el proceso, el declive que hay en términos de respeto por los derechos humanos, cómo se está golpeando la democracia, ¿no? Algo que además en Argentina nos costó mucho alcanzar, y esto se ve también a nivel global. Cuesta y duele, pero es un momento en el que creo que todos tenemos que juntarnos y hacer frente, ¿no? Hacer frente también con desde todo lugar, usar la música, el arte, la risa, ¿no? Si perdemos la risa, y hay que encontrar maneras, ¿no? De enfrentarnos a estos Tenemos modelos. el presidente que hoy ejerce el cargo público en la Argentina que cada final de discurso hace una viva a la libertad, ¿no? Viva la libertad. ¿Dónde está hoy la libertad real? La que vos considerás, vos escribiste varios libros alrededor de la libertad política, económica, social, participaste, digamos, intensamente en foros donde la libertad era mucho más que un sueño, futuro era parte de la lógica común. ¿Dónde está hoy esa idea de libertad que tanto te ha conmovido en tu historia también académica? Esa libertad está encerrada atrás de rejas construidas por modelos que, como decimos, hablan en nombre de la libertad, pero una libertad vacía, un liberalismo completamente vacío de libertad, o sea, son iliberales, podría decir, pero otra vez entran en estas definiciones de lo que es ser libertario, anarcocapitalista, todas las ramificaciones, donde ven al Estado como el enemigo, ¿no? Donde
Una organización criminal, dice el presidente Así del lo Estado. define, pero fíjate que una vez que llegan al poder, Así lo hacen fuerte. se benefician bastante Sí, de y lo hacen ese fuerte poder y lo incluso. hacen fuerte, lo Sí, hacen sí. fuerte. Bueno, estamos viendo esto del control de las redes sociales, la represión que a los jubilados que marchan y otra vez, estamos repletos de esto, estamos repletos de narcisistas, de políticos narcisistas que quieren poder, que actúan como chicos caprichosos que si vos les quitas el poder empiezan a patalear y no les gusta, ¿no? Entonces te dicen que eso es que los estás cancelando, porque no los dejas ser racistas, porque no los dejas ser transfóbicos, homofóbicos, misóginos, y entramos en ese proceso en el que, insisto, hay un odio disfrazado de libertad. Hoy hay un odio disfrazado de libertad, hay una política de la crueldad, una política de hacer daño al otro, de destruir al otro, de deshumanizar al otro, de humillar al otro. Y fíjate, esos son todas palabras que ellos usan en sus propios videos de YouTube, ¿viste? Domar al Cuando otro. están permanentemente en esa manera de vincularse. Se vinculan desde la bronca, se vinculan desde la ira, se vinculan desde el enojo, Pero desde el todos son odio. así. Todos El kirchnerismo fue así también. En realidad, esta cuestión de tratar de someter al adversario. Se hablaba inclusive en la época del amigo-enemigo, el concepto político de Carl Smith, digamos, aniquilar al adversario, sacarlo de la carrera, como una manera inclusive de que tu idea valga más. ¿Acaso el poder se puede manejar de otra manera? Porque uno dice, bueno, a lo mejor el poder está ligado directamente a ese axioma, a domar al otro, a someterlo al otro. Bueno, es interesante y por eso a mí, yo siempre recomiendo mucho, ¿no? La lectura de pensadores como Michel Foucault, que es el que mejor analiza, ¿no? El estudio o el caso del poder, de entender, de interpretar el poder, de cómo, otra vez, como decíamos al Sí. principio, cómo el poder está en todas las esferas, cómo se puede usar de distintas formas. Siempre recomiendo también, por ejemplo, leer a, bueno, autoras como en su momento Simone de Beauvoir, ¿no? El segundo sexo, que también es una obra, yo creo, magnífica porque desde ahí es una de las piedras fundacionales, ¿no? En ese feminismo de la segunda ola, para cuestionar el rol de la mujer, el rol a la mujer se la sometió durante mucho tiempo, milenios, ¿no? Si nos vamos al comienzo de los tiempos, la propia Pandora en la mitología, digamos, la culpable de todos los males. Después tenías a Eva en la propia Biblia, ¿no? Y siempre el rol de la mujer siempre fue muy acotado. Después tenés a las brujas, ¿no? Siempre demonizando, siempre la mujer es la culpable, Y la mujer organizada es peligrosa. peligrosa, y eso no les Siempre. gusta, Sí. eso no les gusta Sí, porque, claro. vos pensás que hasta hace muy poco las mujeres, o sea, no existía el voto para la mujer. Ujú. ¿Te cae bien la historia de Eva Perón, hablando de voto? Eh, ¿Cómo te llevas con esa historia? Porque yo miramos, vos llegás al libro, un ensayo muy importante, bueno, te agradezco la dedicación, pero en algún momento citando parte de tu historia personal. sí, Una historia personal muy dolorosa, pero con mucho compromiso. Yo te conocí escribiendo sobre el liberalismo, defendiendo los principios del liberalismo político, económico y social, y siendo una aguerrida también pensadora de ese lugar a quienes no pensaban que ese era el camino adecuado para organizar una sociedad. Sin embargo, con este texto, con tus últimas conferencias y tus últimas charlas y demás, uno ve una Antonella un poco más aguerrida desde otro punto de vista, desde otra montaña de la política. ¿Tuvo que ver tu historia personal con esto o alguien en el camino, que puede ser alguno de los personajes mencionados, te ofendió mucho como ensayista y pensadora? Fue la historia personal claramente atraviesa, a mí me atravesó. Como para explicar la dedicatoria, el libro se lo dedico a mi abuelo Juan. Lo desaparecieron en el año 77 acá en la ciudad de Rosario. Fue el fundador del sindicato de vendedores ambulantes, partidario del peronismo, militante también del peronismo, y se lo llevaron de la casa, no se supo nunca más nada de él, absolutamente nada. Y bueno, este libro también lo quise dedicar porque estamos en un mundo, en un proceso incluso en la Argentina, donde se vuelven a reivindicar figuras
de uno de los momentos más tristes, el momento más triste, más oscuro que tuvo la historia política de nuestro país, que fue la última dictadura militar, y tener personas desde el poder que reivindican ese modelo, que no lo definen como lo deberían definir, como una dictadura, como un proceso que mató gente, que eliminó gente. Entonces me pareció muy importante poder contar esto. Y otra vez, claro, o sea, yo vengo ya debe ser 12, 13 años que empecé desde chica, ¿no? a hablar de estos temas de la política. Siempre me interesó, desde muy chica me interesó. Y otra vez, lo veo como una evolución, como un proceso en el que fui descubriendo cosas, fui no solamente descubriendo cosas de afuera, sino de adentro de los lugares en los que estaban. Yo insisto en que muchos de estos movimientos operan como cultos. Yo nunca fui parte del movimiento de Javier Milei, nunca milité por Javier Milei ni nada por el estilo. Yo tiempo atrás lo que hacía era hablar desde con lo que entiendo, digamos, intelectualmente hablando, honestamente hablando también de lo que es el liberalismo, una tradición que tiene digamos, una historia muy rica, que produjo cosas muy importantes, muy interesantes, ¿no? Parte de esa división o separación entre la religión y el Estado nace desde ahí, pero claro, lo que pasa es que a partir del siglo pasado también eso empieza a tomar unas ramificaciones medio complicadas, en el sentido en que se empiezan a convertir en extremismos, ¿no? En extremismos, a partir de lo que se conoce como el libertarianismo, con personajes como Murray Rothbard, que es la persona que admira, en este caso, Javier Milei, que sale de una de esas ramificaciones del liberalismo, con la que yo no comparto, ¿no? La propuesta de ese anarcocapitalismo, donde plantean el mercado de órganos o vender a las infancias. Bueno, nosotros los escuchamos hablar Sí, en su momento. ellos dicen que eso es en el plano teórico, en realidad. Sí, bueno, pero teórico al final en la práctica. Intervenido por, bueno, la moral, la religión, obviamente se le muele todo eso. Siempre, porque lo que planteaba en este caso Murray Rothbard, desde esa idea del anarcocapitalismo, era también presentar el paleolibertarismo, donde se combina esa idea de libre mercado en la economía con todo el aparato conservador o el conservadurismo social del siglo pasado, ¿no? Otra vez con el macartismo y demás. Entonces, lo que a mí nunca me gustó fue ver cómo desde estos entornos donde se hablaba del liberalismo, había, digamos, primero eran todos hombres. Sí. Las pocas mujeres, que loca, que no, que esto, que lo otro. A mí me dicen, bueno, me decían marxista cultural. ¿En serio? Sí, yo soy re comunista, a mí me dicen comunista. Ahora te dicen comunista. Ahora me dicen comunista, progre, liberprogre. La verdad que a mí que me digan progre no me molesta para nada, pues significa que uno está del lado en el que... Yo te hago la última pregunta. Que escribiste un libro potente, un ensayo potente. ¿Lo ves a esta nueva forma de poder como una amenaza contra las democracias? Uh-huh. Pensar distinto, ¿puede ser peligroso? Hoy, en estos regímenes o en estas formas de gobierno y con una sociedad tan radicalizada, hoy pensar distinto contra Milei o contra Cristina genera una réplica muy fuerte, urbanamente, en la calle, domésticamente. Pensar distinto hoy, en este tiempo, en este mundo, ¿puede ser peligroso? Peligroso, muy peligroso y revolucionario también. Peligroso porque existe este goce de la destrucción del otro, el goce de la crueldad, el que hablábamos hace un rato. Estamos como, viste, la Edad Media, donde, bueno, y no nos vamos a ir tan lejos porque pasó también en el siglo pasado, pero los linchamientos, ¿no? Las ejecuciones en las plazas públicas, donde la gente se reunía a ver cómo quemaban en la hoguera a mujeres, o que las catalogaban de brujas, ¿no? La quema de brujas, que esto es algo de lo que no se ha hablado mucho, pero fueron mujeres, o sea, mujeres que pensaban precisamente distinto. Siempre el que pensó distinto y hoy
estamos en un tiempo parecido? Y hoy estamos en un tiempo parecido, con, digamos, ayornados o con otros mecanismos, con mecanismos Con otros más fuegos. actuales, pero siempre otra vez deshumanizando al otro, el loco, el enfermo, el hereje. Siempre hay alguien que para ellos hace las cosas mal. Hoy la lucha que dan es contra las personas trans, contra todo aquel que cuestione esa visión binaria tan acotada que tienen también del género. Por eso rechazan los estudios de género, no rechazan cosas que ni siquiera leen. Eso es además otra de las cuestiones. Sí caen siempre en este fundamentalismo de mercado, que es algo que yo vi estando en muchos de estos entornos donde se repiten, ¿no? Dogmas y cuestiones que para ellos, si uno no las repite, es pecado. Gracias por compartir con libertad tu forma de ver las cosas. Gracias a vos, Roberto, por el espacio. Esto fue Núcleo, una conversación pública hoy con Antonella Marti.